Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Actualízate en 7. Estamos con un cirujano plástico del Hospital Italiano de Buenos Aires, Editor-in-Chief del European Journal of Plastic Surgery y miembro del Comité de Especialidades de Cirugía Plástica de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, el doctor Horacio Mayo. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Luis. Gracias por la invitación. La invitación, doctor, fue porque su trabajo habla por sí solo, ¿no? Además de un currículum impresionante. Ese artículo para mi formación, que estoy en el último año de la residencia, fue como un parteaguas. El artículo Plastic Surgery Training in Latin America, a Cross-Sectional Service Study, donde se dedicaron a estudiar las diferencias entre los programas de cirugía plástica en América Latina. ¿Nos puede contar un poquito cuáles fueron las que encontraron? Fue una encuesta realizada entre 22 países de Latinoamérica, Ibero-Latinoamérica, incluyendo Portugal y España. Y los hallazgos del estudio básicamente remarca de que a pesar de que Latinoamérica tiene un mismo origen en la historia por haber sido colonias de España y Portugal, la verdad que hoy en día el entrenamiento de posgrado en nuestra especialidad es totalmente disímil en los contenidos, disímil en los requisitos, disímil en la duración de los programas. Y esto lleva a que los programas en los distintos países sean tan diferentes que sea muy difícil, por ejemplo, muchas veces el intercambio académico o la posibilidad en un futuro de que los diplomas de especialista sean reconocidos en los otros países, como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad Europea, ¿no? Donde los miembros de la Comunidad Europea, los distintos países, los títulos de los distintos países europeos son validados en otros países de la misma región, lo que permite el intercambio de profesionales con mucha mayor facilidad, ¿no? ¿Y eso a quién le tocaría? ¿Esa homologación a quién le tocaría? ¿Sería la FILAP la responsable? ¿Serían las sociedades nacionales, los ministerios de educación? No, generalmente son los ministerios de educación de los distintos países, ¿no? Que deben igualar, deben sentarse con los responsables de las distintas universidades, que son los que eso es otra diferencia también, porque tenemos que hay países donde los únicos que entregan diplomas o títulos de especialistas son universidades, mientras que hay otros países donde también los entregan las sociedades científicas o en otros los ministerios de salud de cada país. Eso también son diferencias. Pero volviendo a tu pregunta original, los ministerios debe haber una vocación política, ¿no? Argentina es parte de lo que es el Mercosur con Uruguay, Paraguay y Brasil. Tiene miembros como miembros asociados, los tiene, pero no miembros plenos. Está Bolivia y Chile, pero deberían, ¿no? Los ministerios de educación de cada país y de salud deberían sentarse y establecer lineamientos básicos en cuanto a duración de los programas, en cuanto a los contenidos de los programas, en cuanto a los requisitos de admisión, y de esa manera se unifican los contenidos en todos los países y de esta manera se pueden de esa manera generar títulos de especialistas que sean válidos y reconocidos en todos los países miembros, por ejemplo, del Mercosur, ¿no? Latinoamérica es muy vasta. La verdad es que lograr que los 22 países de la región aúnen criterios puede ser una tarea titánica. Otro detalle interesante es el hecho de que hay países de la región que no ofrecen ningún título, no ofrecen entrenamiento en cirugía plástica, como ser Panamá, como ser Bolivia, como ser Puerto Rico. Entonces, son sorpresas que uno al llevar a cabo el estudio encontró, ¿no? Que por ahí uno desconocía. Yo no sabía que si un boliviano quiere hacer cirugía plástica tendría que salir de su país para poder estudiar.
por ejemplo. Así es. En Panamá es igual y en Puerto Rico también. En Puerto Rico viajan a Estados Unidos. Ujú. Bueno, es un estado asociado, ¿no? Estados Unidos, pero Puerto Rico no tiene ningún programa de entrenamiento en cirugía plástica. Tienen que ir a Estados Unidos. Eso es interesante, no Donde lo son sabía. válidos los estudios de medicina y los estudios de cirugía general son válidos. Claro. Oye, doctor, y en relación que usted está en esta relación estrecha con Europa, que allá tiene una carga horaria, dependiendo de los países, pero una carga horaria semanal máxima de 48 horas, las cargas horarias de los programas en América Latina son mucho más altas. ¿A qué cree que se deba que no hay un compromiso con la publicación de artículos o con la producción de contenido científico de América Latina y que seamos grandes consumidores y no tanto grandes productores de conocimiento en nuestra área? En realidad, el problema es hoy el conocimiento médico se divulga fundamentalmente en inglés. Entonces, el principal problema que hay es la barrera idiomática. En nuestra región porcentualmente son pocos los profesionales. Cada vez más, por suerte, los residentes y los médicos jóvenes entienden la importancia del inglés y se preparan para ello, pero muchas veces, a pesar de tener, conocer la metodología científica, a pesar de innovar en técnicas quirúrgicas o innovar con diferentes estudios o áreas de investigación, muchas veces los estudios no quieren la relevancia que deberían tener por ser publicados en español, ¿no? Entonces eso juega en contra. Lamentablemente, muchas veces esto lleva a que los autores latinoamericanos sean plagiados. Okay. Y al ser plagiados, los sajones generalmente aducen de que como había sido publicado en español y como no era una publicación indexada en principales bases de datos, o a veces hasta podría estar indexada, pero al ser en idioma español, digamos, no había sido encontrada y entonces ellos asumieron su trabajo como totalmente original. Entonces, y la principal excusa siempre es esa. Entonces, sí, por eso yo siempre, si bien publicar en nuestro idioma es importante, cuando nosotros nos queremos proteger del plagio, es importante la comunicación en inglés. Es como el mundo diplomático, es imposible trascender en el mundo diplomático si uno no habla inglés, porque no se puede comunicar. Y lamentablemente la comunicación científica por excelencia hoy en día es inglés. Prueba de ello es, por ejemplo, que el Journal Coreano de Cirugía Plástica durante muchos años publicó su journal en coreano, y ya hace varios años, ya normalmente van 8 o 10 años, el journal coreano cambió su denominación, ahora se llama Archives of Plastic Surgery, y dejó de publicar artículos en coreano y publica solamente artículos en inglés. Todo eso para difundir la ciencia coreana. E inclusive la Sociedad Coreana de Cirugía Plástica ha incorporado traductores para asistir a sus cirujanos plásticos a traducir sus trabajos científicos, ha hecho su journal Open Access para que de esta manera difundir el conocimiento, ¿no? En el idioma universal de comunicación científica, que es el inglés. Lamentablemente es así. Y hablando de esa difusión, doctor, el año pasado, durante la pandemia, que hubieron 80,000 webinars, acceso a conocimiento por Zoom, tuve la oportunidad de asistir a un webinar que usted dio sobre cómo publicar un artículo y estas indicaciones para hacer desde la residencia, poder empezar a seguir pasos. Y tiene un artículo también que habla de lo mismo. Sí. ¿Tiene los datos de dónde pudiéramos conseguir el artículo? ¿Tiene pensado dar otro curso en breve? Sí, yo el curso lo doy anualmente, todos los años, en la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires. El año pasado fue por la plataforma Zoom, por lo cual pienso que este año nuevamente será con la plataforma Zoom.
Es un curso de un solo día, son 4 módulos sobre cómo escribir un artículo científico, cómo elegir dónde publicar, cómo lograr publicarlo, ¿sí? Que es lo más importante. Son básicamente consejos, tips and tricks sobre cómo lidiar con el editor, cómo lidiar con el revisor y la importancia del buen manejo del idioma inglés, ¿no? Para publicar en inglés. Obviamente los consejos son para publicar en cualquier lugar, pero claro. Cuando el objetivo es publicar en inglés, ¿qué cosas deben tomarse en consideración? Perfecto. ¿Y ese sería qué, agosto, finales de año? Sí, generalmente es alrededor de septiembre, octubre, todos los años, pero lo estaré comunicando en mi social media, pero también te tendré al tanto para que puedan presenciarlo. Perfecto. Y además de todas estas cuestiones de la educación a distancia, webinars, etcétera, con el COVID vino a cambiar muchísimas cosas. ¿Qué impacto cree que la pandemia vaya a tener en las residencias médicas como las conocemos hasta ahora o en esta enseñanza para la formación de especialistas? ¿Cree que se vaya a modificar o realmente no? Yo creo que la pandemia ha provocado en nuestra especialidad la suspensión de muchas cirugías no consideradas urgentes, no oncológicas, han sido suspendidas, canceladas. Eso ha sido estudiado, realmente produce una reducción en las oportunidades educativas de los residentes y la verdad que tener hoy en día en muchos países ya disponible una vacuna es una esperanza de que la situación se aproxime a la normalidad prepandemia en los meses venideros. La verdad es que en países como Argentina nosotros estamos ahora sufriendo la segunda ola. Las cirugías que requieren internación, las cirugías que no sean oncológicas o no urgentes, han sido canceladas. Esto es fundamentalmente para preservar las camas de internación y las camas de terapia intensiva y para también preservar las drogas anestésicas como el propofol que se usan tanto en las anestesias como en terapia intensiva para la intubación y la asistencia mecánica de los pacientes. Entonces, esto realmente, nuestra especialidad, que es una especialidad práctica, y es algo que también habla el artículo publicado en JPRAS sobre el programa de residencia, es fundamental. Entonces, un programa de cirugía plástica que otorgue el título de especialista y que sea puramente teórico es una locura en cirugía plástica, en cualquier rama de la cirugía. Es una especialidad netamente práctica, donde si bien la teoría acompaña, no puede enseñarse con webinars o a distancia. O sea, el entrenamiento práctico hands-on es obligatorio. Por eso los programas que no tengan una suficiente carga asistencial en términos de producción quirúrgica no deberían estar certificados y no deberían estar aprobados. O sea, lamentablemente hay algunos programas o algunas universidades privadas a veces que ven la posibilidad de otorgar un título de especialista y generan rotaciones en hospitales donde no tienen acceso a operar realmente. Sí. Todo bien, es final de semana, así pasa. Y en la Argentina, ¿cuáles son los requisitos para hacer cirugía plástica? Bueno, en Argentina el requisito para acceder a un programa de especialización en cirugía plástica o residencia son es residencia completa en cirugía general, ¿sí? En algunos programas aceptan también residencia completa en ortopedia, ¿sí?
Son 4 años de cirugía general o ortopedia y luego los programas duran 3 años. Creo que Argentina es de los pocos países que piden la especialidad completa, ¿cierto? Sí, sí. En la gran mayoría de los requisitos. Doctor, y Sí, para terminar, por ejemplo, por ejemplo, hay países que no piden cirugía general. Por ejemplo, sí. en Perú no piden cirugía general. Generalmente en primer año, en algunos programas los hacen rotar por cirugía general, pero no es obligatorio tener cirugía general para entrar a un programa de residencia. O sea, el programa de cirugía plástica. Sí, es muy distinto. Sí. Después, por ejemplo, hay países como Chile, donde la residencia solamente dura 2 años. Sí, es muy interesante. Toda la información de los distintos países está resumida en una master tabla, incluida en un artículo, y después lo que es muy común en los países de la zona es que muchos países otorgan, los entrenamientos son ad honorem. O sea, muchos son programas de posgrado, como pasa en Brasil también. Son programas que no es un régimen de residencia, pero en realidad son alumnos de posgrado o posgraduandos, como lo llaman en Brasil, donde en Brasil, donde tienen que pagar la universidad y no reciben honorarios. Y lo cierto es que el rango de salarios entre los residentes de la región oscila desde los $50 en países como Cuba a 1.000 o 2.000 euros en países como España o Portugal, ¿no? Que son los países que tienen mayor ingreso. Totalmente desfasado, totalmente desfasado. Esperemos que en un futuro cercano eso se pueda homologar y favorecer la movilidad de especialistas que creo que el mundo necesita en esta epidemia de obesidad, de miles de problemas, cáncer de mama, etcétera, donde la cirugía plástica no solamente es la vanidad, ¿no? Tenemos una función importante. Doctor, y para terminar, si usted pudiera resumir o recomendar en una frase para que los residentes o los recién formandos puedan ir atrás de sus sueños, conseguir el éxito dentro de la especialidad, ¿cuál sería? El secreto para conseguir el éxito y la felicidad mi consejo es, solo abracen la especialidad si les gusta la especialidad. No lo hagan buscando no lo hagan por fines económicos. O sea, si nosotros abrazamos esta especialidad solamente guiados por el afán de lucro, seguramente no seremos buenos profesionales, estaremos haciendo algo que no nos gusta y estaríamos haciendo solamente por el dinero. Y si hacemos cosas solamente por el dinero, estaríamos muchas veces sobreindicando o mal indicando procedimientos que simplemente van a dar un mal resultado, y generalmente eso lleva a la frustración y a los problemas legales, ¿no? De mala praxis y el consecuente reclamo judicial. Entonces, claro, no es la cirugía plástica la salvación para aquellos profesionales de otras especialidades que quieren, salvarse económicamente. Y aumentar el ingreso. Esto explica también el nivel de intrusismo que tiene la especialidad, ¿no? Médicos de otras especialidades que invaden el área de actuación del cirujano plástico, fundamentalmente para poder cobrar por los servicios, no tienen la preparación y muchas veces, muchos chicos no tienen realmente vocación por la cirugía plástica. El paciente de cirugía plástica es un paciente especial, es un paciente muy demandante no en el sentido de hacer una demanda judicial, sino demandante en el sentido de que busca resultados y es un paciente especial. Entonces, es muy difícil, si uno realmente no ama lo que hace, es muy difícil hacerlo bien y es muy difícil lidiar con estos pacientes
si uno realmente no está comprometido con lo que hace y no ama lo que hace. Entonces, ya lo decía Confucio, elige aquello que te gusta hacer y no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. Entonces, Exacto. solamente hacen la profesión o esta especialidad si están convencidos que es los que les gusta. Yo, para darles un ejemplo, yo estudié medicina para ser cirujano plástico. O sea, Ajá, ajá. no escogí cirugía plástica al final de la carrera de medicina Ujú. o después de hacer cirugía general. Mi Exacto. determinación de ser cirujano plástico me llevó a estudiar medicina primero. Ujú. Entonces, esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a estar pendientes de las redes sociales para el curso de publicación de artículos, que es muy interesante para ver si podemos incentivar que los residentes latinoamericanos comiencen a publicar desde las etapas tempranas de su formación. Que tenga un excelente sábado. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Luis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.